Derrota del Real Madrid en el último partido de pretemporada antes del clásico de la Supercopa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo análisis de lo que ha sido el último partido del Real Madrid de pretemporada, derrota, lo que es la segunda derrota en 3 partidos del Real Madrid en esta fase de preparación, donde toca decir que en el partido seguramente más exigente, lógicamente, de los 3, hemos dado una imagen bastante mala en términos generales, tanto en lo defensivo como también en lo ofensivo. Hablando, para analizar, vamos incluso a sacar algunas cosas buenas, porque ha habido algunas buenas noticias, sobre todo a nivel individual, que luego quiero destacar. A nivel colectivo, hablando en primer lugar de la defensa, la verdad es que el equipo ha estado muy despistado, muchos problemas de trap defensivo, de ayudas, de rotación defensiva, de bloqueo del rebote, del propio rebote, en situaciones varias. La verdad es que el Unicaja, en ese aspecto, creo que nos ha superado en intensidad, en estructura, en orden. Creo que ha dominado los timings del partido. Desde aquel momento yo creo básicamente que el Madrid se quedó enchufado en los 9 puntos, que se quedó un buen rato en el primer cuarto. A partir de ahí el equipo ha ido totalmente a contracorriente, ha ido a remolque y no ha dado la sensación en ningún momento de que pudiera realmente superar al Unicaja. Sí que ha habido conato de remontada, nos hemos acercado al marcador, tampoco los porcentajes precisamente han ayudado, pérdidas de balón absurdas. Sí que es verdad que ha habido momento de descontrol del partido, típico tópico de pretemporada, pero realmente el equipo que, digamos, de alguna manera más desorganizado ha estado a la hora de hacer jugar unos compañeros con otros es el Real Madrid, ¿no? De igual manera, bueno, son cosas normales, hay algunas cosas o algunos aspectos que me pueden llegar a preocupar un poco más que otros. Individualmente, por ejemplo, yo creo que en el caso de Poirier, defensivamente hay que pedirle mucho más desde hace tiempo. El tema de las manos en el Ilion Ndiaye a nivel ofensivo, a la hora de cerrar el balón, a la hora de dar más sensación de seguridad, creo que es algo que tiene que empezarse a mirar, porque el tener buenas manos en baloncesto es muy importante. Algún tema de concentración en general del equipo, también de él. Y luego, pues también buenas noticias, ¿no? Porque creo que hay que hablar de Campazzo y el Chacho, que han estado en muy buen nivel. Lo del Facu por momentos es un espectáculo. Fue el MVP en el partido anterior. Hoy ha dejado sellos de enorme calidad. El Chacho también con muy buenos tiros de 3, con también situaciones donde ha dado alguna asistencia de valor y haciendo jugar al equipo, pero es verdad que ha habido mucho atasque también en el 5 para 5 ofensivo en general. Momento también donde Mario Gesson ya ha encontrado su sitio en el partido, aún sin tener su día más acertado. En general del equipo ha sido un día desacertado, pero él parecía un faro de claridad ante la poca claridad. Y es verdad que en los cambios de segunda unidad, cuando estaban Chacho, Rudy, Fabián, Deck, que no ha estado bien de nuevo, pues eso realmente ha complicado la historia, ¿no? Los dos equipos se presentaban con bajas, el Unicaja ha conseguido un pleno de 5-0, un Unicaja de Málaga que creo que tiene un proyecto muy interesante, como ya demostró Ivonne Navarro el año pasado, sigue en continuidad, yo creo que es un equipo que hay que estar muy atentos. Ya el año pasado la lió gorda, este año va a ser muy competitivo y la verdad es que ha llegado mejor en esta fase de pretemporada. Dos equipos que tienen que llegar vienen Supercopa y el Madrid con algunas incógnitas que espero se vayan resolviendo. Hablando de resolver, Yaran Musa en defensa tiene que dar mucho más porque da la sensación a veces de que hay 4 jugadores defendiendo y él no se entera del todo, no se implica del todo. Hoy, de hecho, ha habido un momento de pequeña bronca de Campazzo, que es un líder defensivo en el equipo y que intenta meter esa intensidad siempre atrás, en el 5 para 5, que todos tengan la mejor actitud, la mejor mentalidad. Y Yaran en defensa, desde luego, la mejor mentalidad no tiene y tiene mucho que mejorar para no ser un jugador tan unidimensional, porque en ataque es diferencial, es un jugador espectacular cuando tiene el día a veces imparable, pero en defensa deja mucho que desear y todo eso lógicamente lo tiene que corregir si quiere ser un jugador más completo dentro del básquet europeo, ¿no? Así que nada, en una rotación que ha sufrido en el juego interior con el Ilion, con Deck, que por momentos sufrían, con un Vince que en ataque ha dejado alguna nota, en defensa un par de situaciones buenas con un tapón incluido, pero en general no le he visto del todo seguro y sólido dentro de lo que son fases defensivas, pues el equipo ha estado muy discontinuo y con poca clarividencia. En ataque
Ha habido situaciones donde ellos sí que hacían bien los traps, las ayudas, los 2 para 1, y el Madrid no era vertical, no penetraba de manera directa a la canasta rival, y nos ha faltado pues un poquito más de agresividad en general. Creo que agresividad, concentración, mentalidad, orden, han sido cosas que le han faltado ya al Real Madrid para poder ganar a un equipo que ha metido más de todo en todos los sentidos, aparte de puntos que es de perogrullo. Vamos a ver qué tal trabajamos la semana de cara a la Supercopa. Obviamente tú llegas, ganas el Clásico. Estas sensaciones un poco agrias que ha mostrado el Madrid en pretemporada se van rápido. Creo que obviamente con Tavares se soluciona muchísimo de los problemas que tiene el equipo. Porque Poirier no termina de ser todo lo regular que debe ser en un partido. Y es claro que es un recambio, pero no una garantía a día de hoy. Si fichamos a Garuba, más garantía si cabe, para ayudar a Walter, a Yabusel cuando vuelva, que tampoco es un líder defensivo, aunque en ataque es un jugador muy importante para Chus Mateo, desde mi punto de vista en el puesto de 4. Gavide quiero ver cómo va adaptándose al 4 porque me deja algunas dudas, aunque su evolución debería ir a ese puesto. Creo que sigue siendo por momentos más determinante de 3 alto, donde saca ventajas en el triángulo ofensivo, en el poste, con su fuerza, ante aleros, ante jugadores del interior ahí sufre un poco más, pero en cambio jugando por fuera y penetrando es más rápido, o sea que realmente eso, más la mano que ha mejorado en estos tiempos, en estos años, deberían darle crédito para ser un jugador más determinante en el puesto de 4, y pienso que lo puede ser porque es buenísimo, pero a día de hoy me genera esa duda, aunque por supuesto puede cumplir de 4, pero algunas dudas en ese puesto, ¿no? O sea que son cositas que debe ir resolviendo Chus Mateo de cara a la fase ya de temporada oficial que comienza el próximo fin de semana en el clásico de la Supercopa, y con algunas buenas noticias, nombres propios, pero hoy más malas noticias porque el equipo es cuando más dudas ha ofrecido, cuando más exigencias se le ha mostrado. Los dos tenían dudas, tenían cada uno sus bajas por distintos motivos. Creo que eso nos excusa en el día de hoy, aunque obviamente al Madrid las bajas pues le afectan, como a todos los equipos, y sobre todo creo que la que hoy ha afectado clarísimamente es el no tener a Tavares, que es el principio y el fin dentro del juego interior. Por eso digo que si fichas a Garúa, defensivamente vas a tener otro jugador que va a ayudar mucho ahí, y a Eddie le va a ayudar, porque gente como Poirier o Yabusel en defensa dejan bastante que desear, y Deca a veces se queda un poco pequeño para el puesto. Por lo tanto, bueno, algunas dudas ahí con respecto al equipo. Sigo pensando que tenemos muchísima calidad, y en cuanto se ordene un poco más y ciertos jugadores cojan ritmo, que es pretemporada, el equipo tiene muchísimos argumentos para atacar bien, para ser físico, para ser un equipo para correr, para hacer muchas cosas de vértigo, pero hay en otras cosas que Chus Mateo y el resto de jugadores tienen que corregir. Déjame tu opinión, tu comentario al respecto, qué te ha parecido este partido del Real Madrid, último de la pretemporada, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.